profesora. Ya, perfecto, gracias. Entonces vamos a continuar donde lo dejamos. Recordemos que estamos hablando de conductismo y que en este momento estamos todavía en conductismo clásico porque hemos dividido el conductismo en dos, conductismo clásico y conductismo operante. Dentro del conductismo clásico tenemos los autores que dentro de la ecuación conductual estímulo-respuesta dan mayor énfasis a la presentación del estímulo como el elemento más relevante dentro del aprendizaje. Y ahí hemos partido con Pavlov, fisiólogo ruso, con su experimento de los perros. Luego vimos a Thorndike, que está, yo diría, a mitad de camino, porque se adelanta un poco al concepto de refuerzo, y el concepto que nos señala antes de la ley del efecto es el concepto de ensayo y error, aprendizaje por ensayo y error. Y en tercer lugar estamos viendo a Watson, que lleva de frentón las ideas del conductismo a Norteamérica, y que producto de su lectura y revisión de la obra de Pavlov se da cuenta de que se puede hacer exactamente lo mismo con el mismo rigor científico en Estados Unidos estudiando la conducta. Y desde un punto de vista epistemológico estamos con un autor que plantea que somos una verdadera tabla rasa, que no traemos nada, que somos una hoja en blanco, y por lo tanto todo se llena con aquellas experiencias de aprendizaje o condicionamiento. Y lo que dice entonces es que basta con generar la adecuada relación entre estímulos condicionados y respuestas aprendidas para tener una situación de aprendizaje. Yo preguntaba o lanzaba la idea de que esta idea de Watson se conecta con alguna de las epistemologías que nosotros revisamos en la clase anterior. ¿Alguien la recuerda? Creo que era el empirismo, ¿no? Sí, ¿quién está hablando? Yo le escucho bajito. Camila. ¿Sandra? No, Camila. Camila. Camila, tal cual, con el empirismo, porque acuérdense que el empirismo, al contrario del racionalismo, le daba todo el crédito a la experiencia, y la experiencia era aquello que se iba acumulando en lo que era una tabla rasa, una hoja en blanco. Por lo tanto, en ese sentido, está en la misma línea de los planteamientos de Watson, ¿ya? Ahora, Watson va un poquito más allá y es conocido por sus experiencias y por sus planteamientos un poquito revolucionarios. Y en esa línea, una de las frases o ideas que generó bastante escozor fue la idea respecto al miedo, la ira y el amor, o elementos parecidos. Y lo que dice Watson, tan seguro de su tesis, es que estos verdaderos instintos humanos, que serían el miedo, la ira o el amor, son simplemente respuestas emocionales aprendidas. ¿Ya? O sea, él está tan casado con su idea de que todo lo que hacemos es producto del aprendizaje y del condicionamiento, que también cree que esas respuestas emocionales son respuestas emocionales pero aprendidas, y que se aprenden quizá con un tipo especial de aprendizaje, pero son prácticamente igual a los reflejos. ¿Ya? Entonces, decir eso, casi que esto viene condicionado desde la biología y que es una manifestación probablemente espontánea, que frente a una situación yo voy a reaccionar así naturalmente, causa un poquito de escozor porque no sé si comparten la idea, pero históricamente se tiende a pensar que estas son materias como de otra índole, que no podrían ser explicadas por un acto reflejo, ¿ya? Ahora, Watson no solo se queda ahí con su frase respecto a las emociones como respuestas aprendidas, sino que además lanza la siguiente frase, y cito, de una frase de
Watson de 1930 en su publicación Conductismo o Behaviorism, ¿ya? En inglés. Dice, dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. ¿Qué les parece a ustedes el yunque que tiró Watson en su momento en 1930? Desde mi punto de vista es un razonamiento impositivo sobre los niños, porque en este caso a los niños que él eligiera dentro de ese experimento no le daría prioridad a su propia elección, sino que tendrían que imponerse según los criterios de él, ya sean profesionales o ladrones, como él dice dentro del texto. No sé si me explico. No les daría libre elección. Claro, la libre elección es para él, pero la libre elección no es para el sujeto bajo no es para el sujeto en este caso bajo el experimento, claro. No tendría libre elección de elegir en cuanto a lo que ellos quieren dedicarse cuando sean adultos. Ya. Eso César también me parece que sí. César toca un tema que es un tema que se le critica a este conductismo, y es la idea de que dejaría en entredicho la libertad, ¿ya? Y eso es algo que vamos a ver en el momento que toquemos las críticas. ¿A alguien le surge otro comentario? Si lo viésemos de un punto de vista positivo, si le encontráramos algo bueno. Es más o menos como la frase que dice, somos como nos crían. Somos como nos crían. Y significa que yo no estoy, que yo tengo otras opciones, o sea, denme una hoja de ruta y yo la sigo. ¿Quién se lleva el crédito ahí? ¿Se lo lleva el sujeto o se lo lleva el que hace el entrenamiento? El que hace el entrenamiento. El que hace el entrenamiento. El que hace el entrenamiento, ¿cierto? Como que el poder, el control está puesto ahí. Pero también, y corríjanme si me equivoco, pensando en el investigador en sí, tiene una tremenda convicción en el potencial de su modelo. O sea, él dice, saquen todas las variables, independientes de todo aquello que es un factor de influencia en las personas habitualmente, y yo, a punta de solo condicionamiento, a punta de pura técnica conductual, yo hago lo que ustedes me pidan. O sea, hay una confianza enorme en el potencial de la técnica. Por supuesto que tiene críticas por el tema de la libertad, por supuesto que tiene críticas por el tema del control, y esas las vamos a ver, pero yo por lo menos rescato, que está muy en la línea de la frase inicial que yo cité de Skinner, rescato la creencia total y absoluta en que el modelo es eficiente, que el modelo funciona, que el modelo sirve para ciertos cometidos. O sea, si yo tengo un objetivo claro, perfecto, me acomoda trabajar con este sistema. Bueno, las frases de Watson y su polémica causaron harto escozor en su momento, y esto se agravó con lo que ahí está puesto al final de esta diapo, que es el experimento conocido como el experimento del pequeño Albert, que no sé si alguien lo habrá escuchado, pero voy a hacer el intento de conectar ahora un video, espero que esto lo resista, de lo contrario no lo vamos a poder ver, ¿ya? Entonces denme un pequeño espacio para ver si puedo compartir el video.
No sé si me lo va a tolerar. No, parece que no me lo permite. ¿No se ve video en sus pantallas? Yo sí veo un video, No. pero sin reproducir todavía. A ver, Sí, veamos. se ve. Ya. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, ahí sale reproduciendo. Chief among these scientists is psychologist John Watson, who offers a theory that is the mirror opposite of eugenics. This was the heyday of hereditarians and geneticists who said that human beings were constrained by their genetic inheritance. And Watson was saying that this is baloney, that human beings were shaped solely by their environment. Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. To Watson, we arrive in the world of blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned. Even things we think are instinctual, like fear. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front. Albert is also afraid when he encounters a white rat for the first time in his life. Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the Little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory. But Watson's interest in childhood is purely professional. Didn't like children much. He referred to them in one of his many statements as always squalling and shouting and dirty and wanting to be fed and sort of a nuisance. It's clear he didn't really like them in his own environment. But he felt that the good of a society required shaping individuals right from day one, and to do that right from day one you have to start with the babies. A union that's self-promoting, Watson gathers a wide and appreciative audience, which holds in high esteem any scientific thinking on the subject of child rearing. Science was increasingly important in the popular mindset. If science said something, if scientists tested, if scientists experimented, well then it must be so. But the appeal of behaviorism runs deeper. Its egalitarian philosophy and outlook seems to reflect the very spirit of democracy. Watson was the voice of the American dream. And the American dream was that this is the land of opportunity. You can become what you would like to be, even if you're not there yet. And at least if you don't do it in your lifetime, this is the land in which your children can do it. Ya. No sé si se alcanzó a distinguir algo porque obviamente el video es antiguo.
En todo caso, a mí me encantan estos videos porque los encuentro históricos. ¿Ah? Quizás la calidad no es la mejor, pero yo encuentro un lujo, sinceramente, estar viendo al propio Watson ahí frente al pequeño Albert. Y lo que ustedes vieron entonces es un clásico experimento de condicionamiento. Y retomando el tema de que las emociones simplemente son comportamientos aprendidos, Watson trata efectivamente de comprobar eso. ¿Cómo es que en este caso el pequeño Albert puede aprender a temer? ¿Y cómo se logra ese temor? Por condicionamiento. Y condicionamiento, perdón, recuerden, para los clásicos, para el conductismo clásico, condicionar es aprender a asociar. Enseñar a un sujeto a asociar y el sujeto aprende a asociar. ¿Cuáles son los dos elementos que se asociaron en el experimento? Asoció el ruido con la rata. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es el estímulo incondicionado y cuál es el estímulo neutro? El incondicionado es la rata y el neutro sería en este caso el ruido. ¿Ya? ¿Y cuál es la forma como se da la asociación? ¿Qué es lo que ocurre? Asocia el ruido, asocia la rata con el ruido, como el ruido le molestaba, y así asoció todas las otras cosas que tenían peludas con el ruido. Ya. Se da una asociación primero entre ruido, que causa temor, y rata, que termina causando temor, porque al comienzo era perfectamente neutra. De hecho, le pasó rata, mono, perro, le pasó de un cuanto hay. ¿Y cómo es posible entonces que después de la sesión de entrenamiento, el pequeño Albert, a sus cortos meses de edad, haya desarrollado un miedo casi patológico a todos los objetos similares? Eso se explica por uno de los conceptos que en algún minuto yo algo esbocé. Hablé en algún minuto de discriminación y hablé en un minuto de generalización. Lo que está ocurriendo ahí es una generalización del miedo a un evento a distintos eventos o estímulos similares, ¿ya? Y bueno, lo que hizo Watson fue condicionar. La triste historia del pequeño Albert es que el pequeño Albert después estuvo muy enfermo, con los años fue un individuo muy poco saludable. De hecho, dicen que tuvo un trágico final, que no saben si efectivamente la culpa, la responsabilidad fue del experimento de Watson o la típica tesis de que capaz que en el niño ya venían ciertas condiciones que iban a hacer que independientemente de eso generara problemas de salud. El hecho es que el pequeño Albert falleció después al tiempo, no tan chiquitito, pero con los años falleció. Dicen que estuvo en una institución, me imagino tipo orfanato o en una institución de atención mental, y la verdad es que también nos sirve este experimento para ver los ribetes éticos que tiene nuestra práctica, porque tal como se dice, experimentos de esta naturaleza en nuestros días no serían posibles. O sea, la responsabilidad de crear una fobia de manera tan profunda en un ser tan pequeño, tan indefenso, es difícilmente un psicólogo en la actualidad lo podría sostener, ¿ya? Entonces se hizo una fuerte crítica a Watson. Ahora, miremos la otra mitad, salgámonos del experimento, y eso fue condicionamiento. Pero vamos a ver que lo que se aprende se puede desaprender. Eso es lo que plantea el conductismo. Por lo tanto, si el condicionamiento es aprender, lo contrario tiene un nombre. Y los nombres son súper lógicos, y a eso le llamamos contracondicionamiento. La ayudante que trabajó con Watson intentó, no se sabe si con el propio pequeño Albert, pero intentó, a raíz de estos experimentos, generar estrategias de contracondicionamiento justamente para demostrar que así como se instalaba el condicionamiento, el condicionamiento se podía desinstalar o romper. Y la idea era probar entonces que así como una fobia es aprendida, se puede desaprender, ¿ya? Ahora, el valor histórico del legado de Watson es enorme. Mal que mal, como les decía, es el padre reconocido del conductismo como tal, porque fue el que le dio el nombre. Behavior viene de comportamiento en el inglés y es sinónimo de behaviorismo, es sinónimo de conducta.
Ahora, yo les he hablado todo este rato de algunos términos que van saliendo, porque si sumamos y restamos, sabiendo que cuando hablamos de condicionamiento clásico, lo que hacemos es asociar estímulos, nos vamos a fijar que hay 4 procesos importantes a considerar en este condicionamiento clásico, y que están ligados a la situación de aprendizaje. El primer concepto es la adquisición, el segundo es la extinción, el tercero es la generalización y el cuarto es la discriminación. ¿Ya? Entonces los vamos a ir entendiendo un poco como los opuestos. Cuando hablamos de adquisición de una conducta. ¿Y cómo se adquiere una conducta si somos conductistas clásicos? Por un proceso en el cual asociamos sucesivas veces el estímulo incondicionado con el condicionado, tal como lo hizo Watson. Asoció sucesivas veces la rata a la presentación del sonido del gong. Si asocio varias veces, el sujeto va a adquirir esa conducta, que en ese caso era el miedo a los elementos peludos blancos, ¿ya? Entonces, adquirir una conducta se logra mediante sucesivas asociaciones de ambos estímulos. Si usted quiere que alguien adquiera una conducta, desde el conductismo clásico, haga eso. Asocie, asocie, asocie. Como se va a ir fortaleciendo esa asociación, esa conducta va a quedar fijada. ¿Se entiende lo que es adquirir? Ya. Vámonos al otro extremo del péndulo. Supongamos que queremos que esa conducta desaparezca. Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Tenemos que hacer que la asociación desaparezca de manera gradual. Y entonces lo que vamos a hacer, si queremos extinguir la conducta, si queremos que desaparezca, vamos a romper la asociación dejando de asociar estímulo incondicionado con estímulo condicionado. Si dejamos de asociar rata con gong, y después mostramos solo rata sin gong, se va a perder gradualmente la respuesta adquirida del miedo. Eso era lo que querían probar con el contracondicionamiento. Y la extinción es exactamente igual que el concepto de los incendios. ¿Cómo apagarlos? En este caso, extinguir una conducta es apagar una conducta, hacer que desaparezca. Por lo tanto, si usted es conductista clásico, supongamos que piensa como esta escuela, y quiere que una conducta que estaba instalada deje de estarlo, entonces deje de hacer las asociaciones que llevaron al aprendizaje de esa conducta. Si usted cada vez le dio plata a su hijo por una nota, deje de darle plata por la nota y va a extinguir la conducta. ¿Ya? Si usted quiere que su hijo reaccione positivamente y está desesperado, que algunas personas lo hacen, pero altamente discutible, claro, hágalo, dele plata por la nota. El problema es que va a quedar tan instalada esa asociación que después le va a costar mucho contracondicionarla. Y el sujeto va a quedar dependiente de esa situación. Y probablemente no va a querer estudiar a no ser que sea por plata. Y generamos una asociación nefasta. ¿Ya? Ahora, en general, algunos padres caen en esos vicios. ¿Y cuáles son esos padres? Los que llegan a nuestra consulta. ¿Cómo lo hago? Este niñito no hay caso que haga tal cosa. Y uno busca y dice, oh, pero si así se generó la conducta, se generó producto de este condicionamiento. Ya. Adquisición, entonces, lo comparamos y lo contrastamos con extinción. Vamos a nuestros dos últimos conceptos. Generalización, dice ahí la tendencia a emitir la respuesta condicionada, o sea, la que fue aprendida, ante un estímulo similar. ¿Qué fue lo que pasó en el caso del experimento del pequeño Albert? El pequeño Albert no solo aprendió a temerle a la rata, sino que además aprendió a temerle a todos los objetos blancos y peludos. O a lo mejor no solo blancos, sino simplemente peludos. Y finalmente el propio Watson aparece ahí de refilón, aparece con una máscara de conejo y el pequeño Albert entra en pánico. ¿Ya? Entonces, generalizar significa que la respuesta, la conducta aprendida, se va a dar ante estímulos similares. Cuando eso ocurre, la conducta se generalizó. Y la discriminación es lo contrario a la generalización y significa que el sujeto aprende a responder solo al estímulo condicionado, diferenciándolo, discriminándolo de los demás estímulos. Es la clásica situación
donde yo pongo una señal y el niño o el adulto debe responder solo ante esa señal. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? ¿La naranja mecánica se podría relacionar con lo que está hablando del conductismo? ¿Conoce la película de Conozco Stanley? sus escenas porque no es mi tipo de cine, pero todo el mundo la cita frente al conductismo. Y no me queda más que creer que efectivamente es un buen exponente de algunos elementos de técnica conductual, pero tendrían que citarme ejemplos específicos. Pero todos los alumnos dicen lo mismo, por lo menos gente de una cierta generación. Se me vino a la cabeza esa película todo el rato mientras hablaba de la... ¿Y puedes citar alguna escena más o menos que quede claro, es que básicamente lo que hace, y ahora tratando de imaginar, o sea, tratando de llevar como a la práctica lo que usted está diciendo, tiene que ver con que el personaje principal, que era un maleante, lo tratan como su violencia, estimulando a ver escenas, obligándolo a ver escenas violentas. Entonces ahí lo que hacen es asociar los estímulos seguramente, o sea, tiene que haber una relación a lo que usted está diciendo, pues me imagino yo, pero lo que hace es eso, le hacen ver, obligar a ver escenas violentas, y lo que buscaba en este caso el experimento tenía que ver con que él se convirtiera desde la violencia, que lo dejara de hacer, y finalmente se convierte, se transforma como una víctima, o sea, queda absolutamente... vulnerable. Claro, vulnerable, exactamente. Entonces... ¿Puedo aportar en algo? Que ahí lo que trataban de hacer era que hubiera empatía en él. Claro. Eso trataban de como instaurar, pero en la mente de ese personaje era más psicopática. Sí, Trataba eso. Sí. Ahora, es probable que tenga algunos elementos del modelo conductual, porque siempre lo citan, pero además ahí tengo la sensación de que es una especie de terapia aversiva. Terapia aversiva es cuando me muestran algún objeto tremendamente aversivo para generar un efecto. Y uno aprende pero rápido. al final de esa película queda como la duda, porque al final muestra una escena como que él sigue pensando en como en perversión. Entonces no queda como esa duda de que realmente si ese método le sirvió tanto a él o no. Ya, el clásico final abierto, pero también hay que entender por lo que ustedes plantean y por lo que yo he sabido de la película, que efectivamente estamos frente a un psicópata, y van a aprender en psicopatología que la psicopatía no es muy rehabilitable, porque justamente el elemento del que carece el psicópata es la empatía y el sentido de culpa. Entonces, quizá era un poco artificial tratar de generarle una culpa que el psicópata, por naturaleza de su cuadro, no va a generar. Y si es la clásica claro, y si es la clásica película con final abierto, claro, ¿cierto? Lo deja a la creatividad y a la inventiva del espectador. Pero sí, claro que tiene elementos de modelo conductual, pero no todas las experiencias de moldeamiento a través de la conducta, a través del modelo conductual, apuntan a un fin tan espurio, digamos, tan dudoso, ¿ya? Yo los invito a rescatar del modelo conductual la parte más benéfica, porque elementos benéficos también tiene, ¿ya? No solamente asociarlo con experiencias tan límites, sino ver que estas técnicas están también al servicio de la modificación de la vida diaria, del entorno de la persona común, ¿ya? Pero sí, muchas veces han citado el tema de la naranja mecánica, película que yo me he negado a ver por el tema de la imagen de los ojos, ¿ya? Me niego a ver esas cosas, ¿ya? Bueno, también hace un rato una de las compañeras habló de un ejemplo del carrito de helado, sí, confundían con el carrito del gas. Y yo les dije, se parece a un concepto que vamos a tocar. Y entonces, reflotando el ejemplo, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo adquisición, extinción, generalización o discriminación? Discriminación. Yo creo que puede ser generalización. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Dónde está la generalización? Porque, como dice la definición, es una tendencia a emitir la respuesta condicionada a un estímulo similar. El estímulo sería el sonido del carrito de helado, y el estímulo similar sería el sonido del carrito del gas. Entonces los niños asocian el mismo sonido
a qué es el carrito del helado, pero no es así. ¿Todos de acuerdo? Sí, o sea, yo sí por lo menos. Ya. Sí, sería como la música Sí. y el vehículo. Tal cual, ¿ya? Perdón, claro, ahí hay dos ideas, ¿cierto? La música, el vehículo y el premio, que sería el helado, algo rico, ¿ah? Solo que si el carrito del gas, el premio no llega, ¿ya? Ahí vamos a ver el modelo conductista operante. Y también una obligatoriedad de aprender a discriminar. Los niños a partir de esa experiencia aprenden que solo cuando tiene dibujada la paletita de helado es que yo puedo prácticamente empezar a salivar porque ahí viene algo rico, ¿ya? Entonces, claro, inicialmente, de todas maneras, generalización, Francisca. ¿Ah? Yo estoy solo completando la idea, pero eso es un ejemplo de generalización. Y eso nos va a pasar a nosotros en la vida cotidiana. Nosotros no necesitamos aprender cada evento en particular. Basta con que sucedan un par de veces las cosas y entendemos que lo generalizamos a otros ámbitos de nuestra vida. Yo no necesito saber que el semáforo de Uno Norte con Libertad, cuando está en rojo, tengo que parar y no me tengo que hacer la pregunta cuando enfrento el semáforo, no sé, pues de Los Castaños con 7 Norte. Tengo generalizado que cada vez que veo un semáforo en rojo, yo me paro. También es discriminación, porque discrimino que entre la verde, la amarilla y la roja, yo paro con la roja, ¿ya? Se mezclan un poco los conceptos. Discrimino el color, pero generalizo a todos los semáforos posibles. Discrimino en el signo pare, porque tiene una forma, tiene un color, pero generalizo a todos los pares posibles. No me tengo que preguntar cada vez que me encuentro un pare, ¿qué debería hacer? Porque lo tengo internalizado, lo tengo firmemente asociado, se ha generado un condicionamiento y discrimino por un lado y tengo esa conducta generalizada por el otro. Y finalizamos esta parte, ¿sí? Profe, una consulta. Nosotros como futuros psicólogos, ¿no debiésemos nosotros tener esa conducta de generalización con las personas, verdad? Porque sería como entrar en prejuicio, ¿o no? No sé si es estrictamente prejuicio, pero nos lleva al riesgo de no ver justamente el factor individual en cada ser humano. Y las técnicas, justamente la riqueza de aprender las técnicas y aprender los conceptos de cada modelo, no puede echar por tierra que tenemos el caso concreto delante nuestro. Lo que sí, la técnica suele funcionar más o menos de la misma manera para una cierta población estándar, sí. Ya eso está medido, testeado y tiene su nivel de eficiencia. Pero lo que usted pregunta es súper justo, porque una cosa es saber cómo la técnica funciona y otra cosa es acomodarla al sujeto particular que me consulta o por el que consultan. Y por ejemplo, en el caso de los niños, algunas cosas funcionan muy bien en unos, otras cosas funcionan muy mal en otros. O en un adulto funciona muy bien una cosa, pero funciona mal en otro adulto y no es del todo generalizable. Pero el procedimiento, la estructura conceptual que hay detrás de esto tiende a funcionar más o menos de la misma manera. ¿Ya? O sea, ahí puede ser que la educación critica un poco, porque mirar a todos los niños igual es un poco la estructura de la educación, por ejemplo, chilena, y en los países que son más desarrollados creen que cada niño es distinto y tiene distintas como habilidades. Exacto, de hecho una de las críticas es esta tendencia a verlos todos de manera homogénea. Por un lado sirve porque yo puedo llegar con una misma técnica de manera muy eficiente a un gran sector de la población, por ejemplo dentro de un grupo curso, o aplicar la técnica y tengo garantizado que el procedimiento es el mismo, o sea que estoy haciendo algo bastante científico. Pero claro, si yo pierdo de vista el factor individual, estoy cometiendo también un error sustantivo en nuestra profesión y que hay que tratar de evitarlo. Así que en ese sentido tiene toda la razón, pero de que funcionan, ¿ya? Y en ese sentido ustedes van a creer que yo soy conductista. No, la verdad es que yo no soy conductista, pero le tengo aprecio a la eficiencia de ciertas herramientas conductistas. Y creo que hay que saberlas, ¿ya? Pero bueno, usted después va a elegir, ¿ya? ¿Sí? Es más o menos lo que decía la clase pasada de la fenomenología, que había que entrar como sin prejuicio, o sea, con el conocimiento hecho, pero... Entre paréntesis. Puesto Sí, entre paréntesis justamente para que no dice lo que yo puedo ver. Ahora,
Recuerden, o sea, yo pienso que no hay nada más lejano a un encuentro fenomenológico que a un encuentro conductista. Me van a matar los conductistas, pero yo no le veo que son muy distantes, ¿ah? Porque el conductista prácticamente mira el escenario como un potencial laboratorio, ¿ya? Por lo tanto, no va a ir a encontrarse con la vivencia, al revés, va a homogeneizar mucho y simplemente se va a guiar por algo más empírico, lo que en el grupo de sujetos funciona o lo que el grupo de sujetos reporta. Se nos va a desconectar esto y vamos a hacer la última conexión para tomar la última frase. ¿Qué dice? Es posible aprender conductas o desaprenderlas a través de un proceso de condicionamiento. Lo podemos condicionar y contracondicionar. Podemos instalar una conducta o desinstalar una conducta. Y para eso yo les voy a mandar bibliografía que si quieren la consultan. ¿Ya? Esto se va a desconectar